La aplicación de sanciones a Eurasia mantiene deprimida las economías de las grandes naciones industrializadas reunidas en el llamado G7. Del total, solo uno de los países logrará un crecimiento ínfimo. El resto verá los aumentos del PIB por debajo de la mitad de los números alcanzados en 2021. Se trata de la consecuencia directa de boicotear los commodities energéticos eslavos, que han tenido que pagarlos al doble de precios que hace un año. En su incongruente accionar, se están llevando consigo a las economías periféricas que apoyan ciegamente los dictámenes de Washington a pesar de las dificultades que le acarrean a sus pueblos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El karma cobra caro al G7. Su afán de impulsar el armamentismo y el belicismo de Kiev tiene a sus economías diezmadas. Los ciudadanos de los países más industrializados del mundo pasan necesidades y ven encarecer productos básicos como alimentos y combustibles, mientras sus gobiernos dirigen miles de millones de dólares hacia el conflicto en Europa del Este. Se trata de un hecho que viene exacerbando los precios de los hidrocarburos y, por ende, las cifras de inflación que finalmente sufren los sectores más vulnerables. No obstante, los números macroeconómicos no han logrado estabilizarse y mientras los precios van en franca escalada, el crecimiento del PIB se contrae peligrosamente. Ya se habla de una inminente estanflación, un estancamiento económico junto a una elevada inflación en Washington, Londres, Ottawa, Berlín, París y Roma. Todos han visto su ritmo depauperado, con cifras muy por debajo de la mitad de lo que presentaron el año pasado. La única y no tan honrosa excepción es Tokio, cuya retracción no es tan abismal, pero de cualquier modo se encuentra muy baja. Y una universidad latinoamericana ha llamado la atención sobre el asunto en las últimas horas. Expertos del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se han dedicado a hacer ciertos análisis. Señalan que la economía global se ha visto seriamente afectada en el primer trimestre de 2022 y que las razones son el conflicto en Europa del Este y las sanciones económicas impuestas en Eurasia. De esta última variable derivan el alza de los precios del petróleo, que impacta de manera directa en toda la cadena de valor de los distintos rubros. No obstante, añaden que a esas variables se les une otra que se viene generando como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Ya en la etapa del desconfinamiento y reimpulso económico, esos países tomaron medidas que hoy se ven agravadas por la confrontación que inició en febrero pasado. La citada Universidad Mexicana habla de que la potencia del norte, de hecho, ya se encuentra rumbo a la estanflación. Como otras potencias occidentales, sufre un encarecimiento de las materias primas provocado por el belicismo y la ampliación de las presiones contra el hemisferio oriental. Los académicos mexicanos toman cifras del Fondo Monetario Internacional que hablan de una inflación global proyectada para 2022 de 5,7% en las economías avanzadas. Hace pocos días, el FMI, con sede en Washington, D.C., determinó que para 2022 la economía mundial tendrá un crecimiento de apenas 3,6%. Como en efecto dominó, las principales economías, las del G7, también redujeron las expectativas de su Producto Interno Bruto en comparación a 2021. El crecimiento económico de los países del grupo de los 7 países más industrializados, directamente involucrados en la defensa de Kiev, está a la baja.
Por ejemplo, Washington registra 3,7% para 2022, aunque en 2021 logró un 5,2%. Le imita Reino Unido, que el año pasado cerró con un incremento del PIB de 7,4%. Alemania cerrará con 2,1% desde el 2,8% del año pasado. Francia prevé para 2022 un crecimiento de 2,9% desde el 7,0% del año anterior, y Canadá obtendrá 3,9% después del 4,6% del 2021. Japón es el único país del grupo que cerrará mejor, aunque no mucho, 2,4% en 2022 frente al 1,6% de los anteriores 12 meses. Pero hay que decir que el fenómeno de la estanflación no está muy ajeno a algunos países latinoamericanos que por años han sido piezas fundamentales en las políticas internacionales de Washington contra China y Euroasia. Reseña la web del medio Sputnik, basado en los análisis de economistas, que la pandemia y las sanciones a Europa ya impactan en las economías latinoamericanas. No obstante, afirman que son Perú y Colombia las que más corren el grave riesgo de imitar a las naciones del G7. Carmen Reinhardt, vicepresidenta senior y economista en jefe del Banco Mundial, cree que estos son los países latinoamericanos que más factiblemente atravesarán por el fenómeno económico. De hecho, poseen una mayor inflación y menores ingresos en comparación con los registrados previo a la pandemia. Carlos Aquino es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marco en Lima, Perú. Piensa igual. Manifestó que el conflicto en Europa Oriental aceleró la tendencia del aumento de precios, principalmente en energía y alimentos, ya que se venía dando en la región. Además, cree que el crecimiento ya viene ralentizado desde la pandemia. Para el docente de la Universidad Nacional de Colombia, la UNAL, Jorge Iván Bula, es probable que a mediano plazo las economías se vean ralentizadas, especialmente en el caso colombiano. Y además alerta, los posibles aumentos en las tasas de interés de los bancos nacionales podrían decantar en un efecto recesivo que impactará en la actividad productiva. Por otra parte, destacan los expertos que las sanciones internacionales contra Eurasia castigarán fuertemente a las clases medias en Latinoamérica y al Caribe. Señalan que, de hecho, ya venían siendo castigadas por los efectos de la pandemia con el incremento del desempleo y la consiguiente pérdida de los ingresos de los hogares. Ahora se suma un shock inflacionario debido a los altos precios de los alimentos, la gasolina y el gas, los cuales encienden las alarmas sobre una porción de esas clases medias que pueden retroceder a niveles de pobreza. Afirman que a 2 meses de comenzado el conflicto, no hay dudas de que la economía mundial padecerá el freno del crecimiento y la inflación. Ello, a su vez, erosionará los ingresos de las familias y, por ende, reducirá el consumo del sector privado que, en consecuencia, disminuirá el nivel del gasto. Las economías tendrán que hacer frente a perturbaciones en el comercio, las cadenas de abastecimiento y las remesas, así como un aumento histórico de los flujos de refugiados. También se verá determinada la confianza de las empresas. La mayor incertidumbre de los inversionistas incidirá, por otro lado, en los precios de los activos, endureciendo las condiciones financieras y provocando fugas de capitales de las economías débiles o periféricas. Como se ve, y a criterio de especialistas, se trata de un efecto cascada a partir de las decisiones tomadas en pequeño comité por los integrantes del G7. Ya se habla de que el alza de la cotización internacional de las materias primas está acelerando notablemente la inflación en la región latinoamericana y caribeña. Principalmente, el costo del barril de crudo perjudica a los importadores. 5 países ya registran una tasa anual media por encima del 10%. Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Mientras tanto, los exportadores de petróleo, cobre, hierro, maíz, trigo y metales, aun cuando cobran más por sus productos, podrían empezar a sufrir el impacto negativo de las importaciones de otros rubros en su crecimiento.
En este panorama, en el que los grandes países industrializados se cartelizan para imponer sanciones, en el marco de una economía que ya perjudicaba por 2 años de pandemia, América Latina y Caribe se encuentran en una encrucijada: retroceso de conquistas sociales y sobreendeudamiento de los hogares para financiar el consumo y los servicios habituales. ¿Seguirán las grandes economías autoafligidas castigando a las más pequeñas? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.